Padre Celestial, venimos otra vez a ti en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo y Espíritu Santo. Te damos gracias, mi Dios, que tú sí estás con nosotros, que tú no has abandonado a tu pueblo, que en este lugar, Señor, tú estás obrando en nuestros corazones, Señor, en nuestra alabanza, Señor. Tu palabra dice que tú estás en la alabanza de tu pueblo, Señor. Y esta mañana te pido, mi Dios, Espíritu Santo, que sigas administrando a cada corazón que está en este lugar. Tú sabes las necesidades que tenemos, Señor. Solamente tú. Y te pedimos esta mañana, Señor, que tu palabra venga con unción. Señor, ayúdame para poder compartir claramente este mensaje, Señor. Por favor, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de empezar, antes de mirar en nuestro texto, que va a ser Nehemías capítulo 1 del versículo 5 hasta el 12, quería notar una cosa, porque hay varias gente que ha preguntado cuál es la Biblia que yo uso cuando enseño estos estudios. Entonces lo que quiero hacer, porque yo entiendo que muchos de ustedes usan la Reina Valera del año 1960, y esas son las Biblias que ustedes traen aquí a la iglesia. Obviamente quiero mantener eso para que sea más fácil cuando ustedes están siguiendo los textos del pasaje. A veces sí es más fácil entender, mientras que sea preciso lo que está enseñando ahí en ese punto de la escritura, voy a usar otros textos aprobados que tienen una lengua más simple. Estos son textos aprobados no solamente por nuestra iglesia, pero también por otras iglesias Calvario Chapel. Otra vez quiero que todos entiendan y sepan que esto es un gran honor, yo poder estar aquí compartiendo la palabra con ustedes, y esto es algo que yo tomo muy seriamente. Y siendo un maestro, siempre quiero serle fiel al texto original de la palabra, pero también quiero compartir la palabra de una manera que pueda ser claramente entendida por todos, seas joven o seas mayor, para que nadie se pierda lo que el Señor tiene para nosotros aquí hoy. Amén. El título que le he dado a este mensaje, si tienen sus Biblias, por favor abren a Nehemías capítulo 1, del versículo 5 hasta el 12. Y el título hoy es Un Dios fuerte, grande y temible. Una de las canciones que escuchamos tocó un poco en este tema. La palabra de Dios nos da muchos nombres para Dios que revelan el carácter de Dios. Y la razón por qué hace eso es para que nosotros como cristianos podamos aprender a confiar en el Señor en cada circunstancia que pasamos en la vida. Les voy a dar varios ejemplos de nombres que encontramos en la palabra de Dios. Un nombre muy común es Jehová Adonai, que significa el Señor nuestro Maestro soberano. Jehová Jireh, el Señor que provee. Jehová Nisi, el Señor nuestro estandarte. El Shaddai, Dios todopoderoso. Y Adonai Elohim, el Señor Dios. Quiero hablar un poco más sobre el último que toqué ahí. Vamos a empezar en el versículo 5, Nehemías capítulo 1, versículo 5 de la Reina Valera, y esto es lo que dice la palabra. Y acuérdense el contexto, en los primeros 4 versículos, ¿se acuerdan que Nehemías estaba en Susa y que vinieron los hermanos con Ananí y que les dieron el reporte que la ciudad de Jerusalén no está en buenas condiciones, que se han derrumbado las paredes de la ciudad y que la gente está en una condición, en gran aflicción y oprobio? Entonces es inmediatamente después de eso que vamos a empezar a leer aquí nuestro texto. Y esto es lo que dice Nehemías. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Cuando la palabra aquí nos dice Jehová o Señor Dios, esto es conocido como el tetragrámaton. Se dice en inglés. O lo que eso es el nombre propio de Dios. Si ustedes ven en sus Biblias, usualmente si tienen una Biblia que tiene el hebreo, la palabra que se usa ahí es YHWH. Este es el nombre personal de Dios
del pacto de Israel, del Antiguo Testamento. Probablemente en sus Biblias, si es la Reina Valera, lo que dice es la palabra Jehová. Si tienen otra traducción, probablemente dice Yahweh o dice Adonai Elohim o el Señor Dios. Este nombre propio de Dios aparece más de 6,000 veces en el Antiguo Testamento en esta forma, YHWH. Ahora, realmente no sabemos hoy en día cómo se pronuncia este nombre. Esto es toda una suposición académica, porque si uno estudia los manuscritos originales judíos, uno se da cuenta que los judíos solamente agregaban los consonantes, no agregaban las vocales. Pero lo que pasó fue que vimos que hubo una temporada con unos escribas judíos que se llamaban los masoretes. Los masoretes es el grupo de judíos donde conseguimos el texto masorético. Si ustedes han estudiado los textos, eso va a ser familiar. Y entonces lo que este grupo de hombres hicieron es que cada vez en la Biblia, en la palabra de Dios, que decía el nombre propio de Dios, YHWH, ellos ponían por debajo las vocales de la palabra Adonai o Elohim. Entonces, cuando los judíos leían, no querían mispronunciar el nombre de Dios, porque el nombre de Dios es sagrado. Entonces, lo que hacían es que en vez de pronunciar esas letras, decían Adonai Elohim. Entonces, eso es la manera en que nosotros hoy hemos conseguido esta palabra en nuestra Biblia, donde muchas veces dice el Señor Dios. La palabra Jehová, tal como la conocemos hoy en día, eso proviene de una transliteración de las letras hebreas, YHWH, con las letras latinas, JHBH y las vocales de Adonai. Digo todo eso para llegar a esta conclusión, familia. Realmente no sabemos con certeza cómo los judíos pronunciaban este nombre personal de Dios hace miles de años. El primer punto que quiero compartir con ustedes, quiero que piensen esto un momento. ¿Cómo ves a Dios cuando oras? ¿Cómo ven a Dios? ¿Cómo se imaginan a Dios cuando ustedes están en oración o en alabanza? Todos sabemos que Dios es un espíritu, pero la palabra de Dios nos describe al Señor en maneras que nosotros como seres humanos podemos entenderlo. Ahora, piensen esto por un momento. Entendemos que la palabra nos dice que no debemos hacer imágenes de Dios, ¿verdad? Sabemos que eso es prohibido. Pero si somos honestos, en nuestra mente, yo creo que muchos de nosotros formamos una imagen cuando pensamos del Señor. Quizás algunos de ustedes cuando oran ven al Señor en la cruz. O quizás se lo imaginan la manera en que Él caminaba hace 2000 años en esta tierra. O quizás se lo imaginan en el cielo, porque el Señor Jesucristo está en el cielo. Quiero hablar un momento sobre las palabras utilizadas en el versículo 5. Fíjense lo que dice aquí, que dice que Jehová es un Dios fuerte, grande y temible. Miren la forma en que Jesús es descrito. Vamos a mirar Apocalipsis capítulo 1, versículo 13 hasta el versículo 18. Miren lo que dice sobre el Señor Jesucristo. En medio de los candelabros estaba alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo y vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de una catarata. En su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca salía una aguda espada de 2 filos, la palabra de Dios. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Y dice en el versículo 17, esto es lo que hizo Juan. Al verlo, caí a sus pies como muerto. Esa fue la respuesta. Pero él poniendo su mano derecha sobre mí me dijo, no tengas miedo. Yo soy el primer y el último y el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves
de la muerte y del infierno. Entonces, esa es una imagen del Señor Jesucristo, ahora mismo en los cielos. Vamos a mirar también en Daniel capítulo 9, versículo 4. Vamos a mirar la oración de Daniel. Si ustedes fueran a estudiar en la palabra de Dios, si uno quisiera decir, vamos a hacer un estudio sobre las oraciones más poderosas en la Biblia, ustedes verían que la gente nombrada serían Daniel, serían Nehemías, Salomón, el rey David, para nombrar varios. Esdra es otro. Entonces, fíjense en lo que dice este hombre en capítulo 9, versículo 4. Esto es 159 años antes de Nehemías. Y esto es lo que dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. ¿Se dan cuenta que la oración de Daniel y la oración de Nehemías siguen el mismo formato, ¿verdad? Los dos dicen las mismas cosas. El Dios grande, digno y ser temido, que guarda el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vamos a mirar un momento esta palabra que dice el Dios digno de ser temido. Esta palabra temido o temible o el temor, lo que esto habla en una relación con Dios, habla de esta profunda reverencia, de este profundo respeto, este sentido de asombro por quien es Dios. Y este es un tipo de temor saludable. Nosotros debemos de tener este tipo de temor en nuestra relación con Dios. La palabra nos dice en los Proverbios, ¿qué dice? Que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, ¿verdad? Entonces es cuando tenemos este temor saludable que el Señor nos empieza a dar entendimiento de su palabra. Cuando un cristiano usa esta palabra, temor, en este aspecto, siempre está describiendo un profundo respeto por Jehová. Si nosotros tenemos este profundo respeto por Jehová, lo que esto hace es que empieza a afectar nuestras prioridades, empieza a afectar nuestras acciones, afecta la manera en que nosotros oramos, afecta la manera en que nosotros hacemos el ministerio y servimos al Señor, afecta todo aspecto de la manera en que nosotros vivimos nuestra fe. Punto número 2 que quiero compartir con ustedes, hablando del mismo tema, el temor. A veces el cristiano puede luchar con otro tipo de temor o de miedo. Vamos a mirar el ejemplo en Josué capítulo 1, versículo 6. Sabemos que Josué se convirtió en un gran líder militar. Si uno va hoy a la escuela que se llama West Point, ahí estudian las tácticas de este hombre. Este hombre era un gran general que dirigió al pueblo de Israel en la conquista del enemigo de Israel. Fíjense lo que le dice el Señor, Dios, a este hombre en el versículo 6. Le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé valiente. Vamos a brincar al versículo 9. Dice, mira que te mando, otra vez, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Entonces, se fijan, familia, cuántas veces, y esa solamente es un ejemplo, si ustedes leen el capítulo entero, ven una vez tras otra, el Señor le dice esto a su siervo Josué. ¿Y por qué le tiene que decir esto a este hombre, a este gran líder militar? Porque le estaba diciendo que no tuviera miedo, porque todo ser humano tiene miedo. Es normal para el ser humano que nosotros sintamos esa emoción. Pero fíjense cómo acabó el versículo 9. Le dijo, confía en el Señor, que tu Señor, el Dios, va a estar contigo. Ahora, quiero decir una cosa sobre esto. Si eres una persona que nunca tiene miedo,
eso no es algo bueno. Quizás eso significa que tienes demasiada confianza en tus propias habilidades. Nosotros todos debemos tener un poco de miedo, eso es saludable. Y el miedo debe hacernos ir a Dios para encontrar nuestras fuerzas en Él. Voy a darles otro ejemplo. Si vemos Salmos capítulo 34, del versículo 4 hasta el 9. A mí me gusta mucho estudiar la vida del rey David. Creo que podemos aprender mucho de este hombre de Dios. Fíjense lo que dice él en el versículo 4. Y hablamos en un tema anteriormente, que sabemos que el rey David fue un hombre de gran sufrimiento. Fue un hombre que leemos en los Salmos, que son las canciones al Señor. Sabemos que él fue perseguido por Saúl por 8 años. Por 8 años este hombre se tuvo que esconder de la gente en cuevas y hasta entre el enemigo. Ustedes se acuerdan de la cuenta que nos dice que el rey David se hizo como el que estaba loco, ¿no? Y que se le bajaba la baba de la boca porque tenía miedo y estaba entre los enemigos. Pero fíjense lo que dice él en el versículo 4. Esto es lo que él aprendió en estas temporadas de su vida. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gusta y ve que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Teme a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Cada uno de nosotros, familia, y lo voy a decir otra vez, vamos a enfrentar situaciones en nuestra vida que nos causan miedo. Eso es normal. Pero la palabra de Dios nos instruye a buscar nuestra paz en la presencia del Señor. Voy a darles otro ejemplo. Si vemos Romanos capítulo 8, versículo 15, por favor. A veces nosotros podemos tener un temor de la disciplina de Dios, siendo hijos de Dios y hijas de Dios. Fíjense lo que dice en el versículo 15. Nos dice a nosotros, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo tengo dos hijos, tengo mi hijo Isaías y mi hija Eliani. Y en inglés ellos me llaman Dada. Y en español eso sería comparable con decir papi o papá. Es un término que solamente mis propios hijos pueden usar conmigo. Y familia, como todo padre, hay tiempos de disciplina, ¿sí o no? Donde tenemos que darle disciplina a nuestros hijos, pero porque mis hijos entienden la profundidad del amor que yo tengo por ellos. Cuando yo disciplino a mis hijos, no huyen de mí. Mis hijos corren hacia mí y me dicen, papi, abrázame. Y lloran en mis brazos. Y de la misma manera, quiero que nosotros entendamos que el Señor nos está diciendo aquí que nosotros también le podemos decir papá o papi. Ese es el tipo de relación que el Señor quiere tener con nosotros. Y si hay alguien aquí que está ahora mismo debajo de la disciplina del Señor esta mañana, no huyas del Señor. Corre hacia el Señor. Él te sostendrá en sus brazos. Amén. Vamos a mirar otro ejemplo, Romanos capítulo 8, versículo 31 hasta el 34. Y esto lo voy a leer un poco más lento porque creo que hay tanta carne en esto que no quiero que perdamos lo que Dios nos está diciendo aquí en esta promesa. Esto habla sobre la forma en que el Señor muestra y ha demostrado su gran amor por nosotros. Fíjense en lo que dice en el versículo 31. ¿Qué diremos acerca de cosas tan maravillosas como estas?
Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Dado que no perdonó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha escogido para los suyos? Nadie, porque Dios mismo nos ha dado una posición correcta consigo mismo. ¿Quién nos condenará entonces? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó a la vida por nosotros. Y Él está sentado en el lugar de honor a la diestra de Dios, suplicando por nosotros. Satanás y sus demonios, nuestro enemigo espiritual, quieren que nosotros creamos una mentira. Quieren que nosotros dudemos del amor que Dios tiene por nosotros. Pero fíjense lo que dice este pasaje. Fíjense la manera en que Dios ha demostrado el amor que Él tiene por nosotros. Yo no me imagino dar a mi hijo como un sacrificio por otra persona. Yo no creo que yo podría hacer eso. Pero el Señor, siendo Dios, sabiendo que Jesús nunca había sido separado de su Padre, siempre estando en unión, estaba dispuesto a hacer eso por nosotros. Y sabemos que el enemigo siempre nos está acusando, pero lo que nos está diciendo ahí es que eso no tiene valor ante Dios. Si Dios mismo fue el que nos justificó, ¿quién nos va a condenar, familia? Nadie nos puede condenar. Entonces, la verdad, todos aquí, si somos honestos y reales con sí mismos, ninguno de nosotros somos dignos del amor de Dios. No hay ni uno, la palabra nos dice en Romanos 3, que sea digno. No hay ninguno de nosotros que viva una vida justa todo el tiempo, que podamos decir, Dios, yo me merezco tu bendición. Yo me merezco algo bueno de ti. Todos somos indignos. Sin embargo, Dios elige a amarnos en nuestra condición. ¿Qué debemos de hacer, familia? Hagan una decisión. Dios, voy a recibir tu amor. Me voy a arrepentir de mis pecados, pero voy a recibir tu amor esta mañana porque tu palabra dice que tú me amas en esta situación que estoy y en esta circunstancia. ¿Ok? Voy a compartir uno más con ustedes en 1 Juan capítulo 4, del versículo 15 hasta el 18. Y esta escritura es muy especial para mí. Muchas veces he leído esto en los años que he estado caminando con el Señor, y en muchas de mis batallas habían pastores que me daban este pasaje de escritura, pero honestamente no lo entendía, no lo podía comprender. Ustedes saben, ¿no? Entienden que muchas veces leemos la palabra, pero hasta que el Señor te da entendimiento, esa palabra no la entiendes. Hasta que un día estás viviendo tu vida y de repente ves la aplicación de esa escritura a tu vida y es como una explosión en tu mente y en tu alma y en tu corazón y dices, wow, Dios me ha dado un entendimiento de esta palabra. Y esas escrituras son las escrituras que de repente tú te memorizas. Porque ya tú sabes que cada vez que estás pasando algo en tu vida, tú dices, no, yo me acuerdo que el Señor me enseñó esta verdad. Y esa es la verdad que nos ayuda a crecer y adelantar en nuestra fe. Fíjense lo que dice en el versículo 15. Nos dice a nosotros Juan, todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios, lo acabamos de leer, y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor, y todos los que viven en amor viven en Dios, y Dios vive en ellos. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Perfecto significa madurez. Por lo tanto, no tendremos temor en el día de juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Versículo 18. En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tienes miedo, es por temor al castigo. Y eso muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. Comparto
algo personal. Creo que quizás para algunos de ustedes esto les ayude. Durante 2 años de mi vida, ya siendo cristiano, yo luché con ataques de pánico y gran ansiedad. Tiempos hasta de estar bien deprimido. Y en ese tiempo yo ya estaba sirviendo en el ministerio. Yo estaba haciendo ministerio, yo estaba enseñando. Y yo recuerdo que habían tiempos en mi vida que mi corazón estaba tan lleno de ansiedad que ni siquiera podía abrir la boca para hablar con mi pastor, con otra gente. Y honestamente, familia, era un tiempo muy difícil para mí. Estaba atormentado día y noche. Por la noche no podía dormir. Y era un tiempo donde me sentía tan desconectado del Señor. Se me hacía tan difícil la oración. Se me hacía tan difícil adorar al Señor. Y yo amaba al Señor con todo mi corazón. Y honestamente, yo no entendía por qué Dios estaba permitiendo esto en mi vida. Señor, yo soy cristiano. Señor, yo te estoy sirviendo. Estoy haciendo obras por ti. ¿Por qué estás permitiendo, Señor, que esté luchando con este miedo y este pánico que me hace sentir de esta manera? Imagínense yo siendo un hombre y sintiéndome que no puedo ni siquiera hablar delante de la gente. Sintiéndome que estaba teniendo un ataque de pánico y yo lloraba. Y yo clamaba al Señor y le preguntaba por qué Dios. Y en ese tiempo me sentía tan avergonzado de estar lidiando con eso. Yo no le quería decir a nadie que yo estaba lidiando con eso porque seguro van a pensar mal sobre mí. Pero quiero compartir algo. Si hay algunos de ustedes aquí que quizás están viviendo eso o en alguna manera han sentido un temor que les ha causado gran dolor en su vida, quiero compartir con ustedes algunos principios bíblicos que me ayudaron a mí a superar este miedo paralizante en mi propia vida. Y empezando a compartir esto con ustedes, quiero decir una cosa: a menudo es un proceso. La liberación de estas cosas a menudo toma tiempo, pero sabemos, porque somos estudiantes de la palabra de Dios, que el enemigo usa el miedo para paralizarnos en nuestra fe, ¿sí o no? Entonces llega un momento donde el cristiano tiene que luchar. Los miedos irracionales a menudo son un ataque espiritual. Vamos a leer lo que dice la palabra en Efesios capítulo 6, versículo 10. Y ustedes ya conocen este pasaje. Miren lo que nos dice aquí. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firme contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Versículo 17. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Vamos a mirar varias cosas en este pasaje. Fíjense primero en el versículo 17, lo que nos está diciendo la palabra a nosotros. ¿Dónde es que un cristiano encuentra su fortaleza? No es en sí mismo, no es en mi capacidad, no es en mi justicia. Dice en el versículo 10, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Este Dios que es grande, poderoso y temible. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza como cristianos siempre la encontramos en el Señor. Ahora, cuando hablamos de la armadura de Dios, lo que eso significa, está hablando de Jesucristo. Está hablando de dos cosas. Una persona puede hacer esto en una oración como un acto de alabanza. Una persona puede decirle al Señor, esta mañana me pongo las sandalias de paz y el cinto de la verdad. Uno puede hacer eso, pero también hay un nivel más profundo donde tenemos que entender que esto significa
la aplicación en nuestra vida. Por ejemplo, cuando la palabra nos dice que nos pongamos la armadura completa, primero sabemos que nuestra fuerza es en Cristo solamente. Nos enfocamos en Cristo. Segundo, cuando la palabra nos dice que tenemos los zapatos de paz, ¿qué significa eso? Romanos 5:1 nos dice que hemos sido justificados por la fe, por el sacrificio de la cruz, que Dios, no estamos ya a guerra con Dios, que ya el precio por nuestro pecado ha sido satisfacido. Entonces, teniendo ese entendimiento, podemos tener paz completa. Y el cristiano se puede parar sabiendo que Dios lo ama. Segunda cosa, cuando vemos el cinto de la verdad. Y cuando nos imaginamos esto, acuérdense que el que escribió esto tenía en mente un soldado romano. El cinto de la verdad es lo que mantiene todo en su lugar propio. El cinto de la verdad es la palabra de Dios. Y eso significa que cada día nosotros nos dedicamos a la palabra de Dios y decimos, Dios, hoy voy a hacer decisiones basadas en tu palabra. Si la cultura o el televisión o mi amigo o mi esposa o quien sea me dice que haga algo contrario a tu palabra, Dios, no lo voy a hacer. Voy a obedecer tu palabra. Voy a vivir mi vida basado en lo que tú me enseñas en tu palabra. Ese es el cinto de la verdad. Cuando nos dice que nos pongamos sobre el pecho la justicia de Dios, entendemos que no hay nadie perfecto excepto el Señor Jesucristo. Y sí o no que el enemigo de nuestra alma siempre nos está tirando flechas para condenarnos, para hacernos dudar del gran amor que Dios tiene por nosotros. Entonces hay dos aspectos de eso. Uno, entendemos que la razón por que el Padre nos acepta hoy, la razón por que tú y yo podemos venir a la presencia de Padre Todopoderoso y no tener que humillarnos en nuestro pies y en nuestra cara, y podemos pararnos sabiendo que Dios nos ha aceptado humildemente, es porque Cristo pagó el precio, nos dice la palabra. Y podemos venir a Él con gran confidencia, a recibir ¿qué? Misericordia y gracia, nos dice la palabra. Entonces, eso entendemos que es Dios el que nos guarda el corazón. Es Dios el que nos ha justificado. Pero también la palabra nos dice en los proverbios, guarda tu corazón. Guarda tu corazón, que todo lo que pasa en tu vida sale de tu corazón. Y entonces significa como cristiano que yo tengo que hacer decisiones diariamente. Hay ciertas cosas en que yo no me voy a involucrar porque sé que me van a contaminar mi corazón y van a afectar mi relación con Dios y con otros. Ahora, cuando nos ponemos la mente de Cristo, ¿qué significa eso? Acuérdense de la mente de Cristo. La palabra nos dice que Cristo, siendo Dios, se humilló completamente. Que Cristo, siendo Dios, nos enseñó lo que significa servir. Y también significa no solamente eso, pero acuérdense que la palabra nos dice que por el poder del Espíritu Santo, el cristiano puede traer cada pensamiento cautivo en obediencia a Dios. Eso es lo que significa y eso es lo que estoy hablando cuando digo tenemos que luchar. Si Dios nos ha dado armadura, nos tenemos que poner esta armadura y diariamente tenemos que decir, Dios, tu palabra, tú eres fiel a tu palabra y esto es lo que tú dices en tu palabra. Cada día tenemos que hacer ese esfuerzo. Cuando nos dice que Dios es nuestro escudo, la palabra aquí que se usa para el escudo no es un escudo pequeño, es un escudo completo. Turios se dice en la lengua original. Entonces significa que Dios es un escudo perfecto. Por eso es que David siempre en los Salmos decía que el Señor era su escudo y su fortaleza y que él siempre corría al Señor en sus tiempos. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros cuando estamos pasando tiempos difíciles? ¿Qué es la primera cosa que ustedes hacen? Corren al Señor, corren a su familia. Tenemos que correr al Señor. Eso es lo que nos enseña la palabra, porque solamente el Señor nos puede liberar. Si es un ataque espiritual, no hay ningún ser humano que te va a ayudar con esto. Tiene que ser el Señor. Y cuando nos habla la palabra sobre la espada del Espíritu, la palabra es la palabra rema. Acuérdense que Jesús, cuando fue tentado en el desierto, ¿qué fue lo que Jesús usó contra el enemigo? La palabra de Dios. Entonces, cuando estamos en guerra espiritual, no es mi emoción, no es mi deseo sincero, es la palabra de Dios.
El enemigo solamente teme una cosa: la palabra de Dios y el poder de Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como cristianos? Cava tus pies en el piso. La palabra aquí no nos dice que corramos o huyamos del enemigo. Dice, ponte la armadura de Dios. Tu fortaleza es en Cristo, pero tú cavas tus pies en el piso y tú dices, aquí para. Ya no voy a vivir mi vida en temor. Ya no más. Tu palabra me dice esto, Dios. Tu palabra me dice esto, y tú sigues diciéndole la palabra al Señor. ¿Y qué es lo que empieza a pasar, familia? Cuando uno empieza a orar de esta manera, cuando uno empieza a usar la palabra de Dios en su oración, igual de lo que hizo Nehemías, igual de lo que hizo Daniel. Lo que pasa es que estas mentiras, el enemigo siempre trae la decepción. Entendemos eso. El enemigo quiere poner sobre nuestra mente, nuestras emociones, una red de mentiras. Y cuando empezamos a creer estas mentiras, sean mentiras de quién es Dios, o sea lo que sea de la palabra, muchas veces nos ponemos en un lugar donde nos sentimos distante de Dios. Yo soy el único que me ha sentido así, o ustedes también han pasado eso. Esas guerras espirituales, ¿no? Entonces, tenemos que memorizar la palabra de Dios. Familia, les digo que en mis tiempos de dificultad, esta es una de las maneras de que el Señor me enseñó superar esto. Hay un tiempo donde nosotros oramos y descansamos en el Señor, pero el Señor me enseñó a mí, basado en su palabra, que también hay un tiempo donde el cristiano debe luchar. Hay un tiempo donde el cristiano debe usar la palabra de Dios, porque nuestra guerra es contra espíritus malvados. ¿Y qué es lo que desean estos espíritus malvados? ¿Qué es lo que desean en la vida de un cristiano? Desean ponernos en un lugar donde estamos incapacitados, donde nos sentimos que yo no soy digno, yo no puedo orar por la gente, yo no puedo compartir con la gente, me siento bien deprimido o estoy lleno de temor, yo no puedo hacer nada por Dios. Eso es normal, familia. Esas son las tácticas del enemigo. Esa es la táctica más poderosa del enemigo. Lo único que tenemos que hacer es mirar las noticias. ¿Quién mira las noticias? Todos miramos las noticias, ¿verdad? Pero si miras demasiada de las noticias, ¿qué es lo que pasa? El corazón se te llena con temor. No ponen noticias buenas en la televisión, solamente ponen cosas que te van a hacer preocupar. Entonces, por eso está bien, vamos a ver las noticias, pero tú sabes que voy a tomar mi tiempo para estar en la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios que me llene mi alma. Porque mi alma, mis emociones, mis pensamientos, Dios, yo quiero que la manera en que vivo mi vida y mis decisiones no sea basado en lo que está diciendo el mundo o el enemigo, pero sea basado en tu palabra. Y entonces el cristiano rechaza las mentiras del enemigo en su oración. Este pensamiento no es de ti, lo rechazo. Tu palabra me dice esto. Y uno sigue así. Ahora, muchas veces cuando uno ora de esa manera, la fe le empieza a crecer a uno. Todavía hay muchos tiempos, mis hermanos y mis hermanas, durante mi semana, donde yo siento que un pánico o una ansiedad me quiere llenar el corazón. Algunas veces por la noche, cuando estoy durmiendo y me despierto y siento una ansiedad que me empieza a llenar el corazón. ¿Y saben lo que hago? Me arrodillo en mis rodillas y empiezo a orar de esta manera, porque el Señor me ha enseñado. ¿Y saben dónde uno coge la fortaleza más grande espiritual en su vida? Estoy tan agradecido que podemos reunirnos aquí en la iglesia, que nosotros podemos estar juntos a alabar al Señor, no solamente con canción, pero en su palabra. Y estoy tan agradecido por eso. Pero donde nosotros crecemos más profundamente en nuestra vida espiritual es lo que ustedes hacen solos. Es lo que ustedes hacen cuando no hay nadie alrededor de ustedes. Es esos tiempos cuando ustedes están en su cuarto solos, donde no hay nadie más. Y ustedes deciden, voy a alabar al Señor. Y ponen las canciones que le gusten, que toquen su corazón. Y empiezan a alabar al Señor. Y si hay hombres aquí que dicen, yo no alabo al Señor, miren, el rey David era un hombre de guerra. Gran hombre, un hombre de sangre, la palabra nos dice. Y este era un hombre de alabanza. Miren todos los salmos.
Entonces yo no soy Dios para juzgar a nadie. Si están aquí y no quieren cantar o levantar las manos, está bien, porque todos alabamos de diferente manera. ¿Ok? Nadie conoce el corazón excepto Dios. Pero cuando estás alabando al Señor, le estás dando tu enfoque completo. Te estás enfocando completamente en este Dios todopoderoso que nos salvó. Porque cuando haces eso, eso cambia. Ya no hay nadie alrededor de ti. Estás en la presencia de Dios y Dios te empieza a limpiar y Dios te empieza a llenar con su paz. Antes de estudiar o antes de preparar un mensaje, yo siempre hago eso. Yo empiezo con la alabanza hasta que llegue al punto donde conecto con el trono de Dios, donde entro a la presencia de Dios. Y es en ese punto donde ya todas las mentiras del enemigo se han limpiado de mi mente. ¿Por qué? Porque Jesús es un Dios que trae liberación. Jesús vino para librar a la persona que está en cautividad, nos dice en Isaías. Es en ese punto donde ya empiezas a estudiar la palabra, a consumir de la palabra de Dios. Y empiezas a orar y empiezas a alabar. Y digo una cosa más antes de seguir al próximo tema. Si ustedes son alguien que quizás están luchando con este tipo de miedo, de pánico, sea lo que sea, ansiedad, por favor no tengan vergüenza. Que a mí la vergüenza me mantuvo en un lugar muy solitario por mucho tiempo. No tengan vergüenza porque somos el pueblo de Dios. Somos hermanos y hermanas en Cristo. Y la palabra nos dice que uno por otro debemos orar, debemos amarnos, debemos consolarnos. Si tienen esos problemas, por favor, aquí somos hermanos y hermanas. Vengan adelante al fin del servicio. Alguien quiere orar con ustedes. O llamen a alguien y compartan con alguien para que podamos caminar esta tormenta con ustedes. No están solos. No están solos. Vamos a seguir Nehemías capítulo 1, versículo 6. Nos dice la palabra. Nehemías dice: por favor, deja que tu oído esté atento y tus ojos abiertos, para que puedas escuchar la oración de tu siervo, que oro ante ti ahora día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confiesa los pecados de los hijos de Israel, que hemos pecado contra ti. Tanto la casa de mi padre como yo hemos pecado. Sabemos, estudiando la historia de los judíos, que ellos oraban 3 veces al día, ¿no? ¿Se acuerdan en el libro de Daniel? 3 veces al día miraban hacia Israel, hacia Jerusalén, y hacían su oración. Salomón hizo esta misma oración con estas mismas palabras 500 años anterior, cuando dedicó el templo. Miren lo que dice en Salmo 66, versículo 18. Dice: si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto significa para nosotros que si no estoy dispuesto a arrepentirme, si yo estoy en pecado y digo no me voy a arrepentir, entonces Dios elige no escuchar mis oraciones. Muy importante que notemos eso. También noten en este pasaje que acabamos de leer en Nehemías 1, versículo 6, que Nehemías se identificó con los pecados de su pueblo. Dice: tanto la casa de mi padre como yo hemos pecado. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos que Nehemías sabe que es un pecador. Él entiende que él también ha fallado a Dios. Él entiende que él se merece el mismo juicio de Dios que estaba recibiendo la gente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la rebelión y el pecado que habían causado estos problemas que la nación judía estaba enfrentando. Entonces, ¿qué es lo que hace Nehemías? Confiesa su pecado y el pecado de su nación. Entonces, un punto de aplicación aquí para nosotros sería que si nosotros somos honestos con sí mismos, a veces hemos sido inconsistentes en nuestra relación con Dios. ¿Cuántas veces le hemos hecho una promesa al Señor que no hemos cumplido? ¿Cuántas veces hemos fallado? Cuando el Señor nos empieza a enseñar nuestro pecado, la profundidad de nuestro pecado, entonces lo que pasa es que en lugar de juzgar por sus fracasos a nuestros hermanos y hermanas que quizás están fracasando en una manera muy obvia, quizás nuestro pecado no es tan malo como el pecado de ellos, pero cuando nosotros vemos nuestro propio pecado en la luz de quién es Jesús y quién es Dios, en vez de juzgar, empezamos a orar
con la gente. Empezamos a identificarnos con el pecado de nuestra familia aquí, Fuente de Vida. Y cada uno, como les dije, cada uno de nosotros falla. Cada uno de nosotros peca contra Dios y cada uno de nosotros ha sido parte del problema. Y por eso nosotros también podemos orar de esta manera. Miren lo que dice Nehemías capítulo 1, versículo 7. Vamos a leer hasta el versículo 9. Y dice esto: en extremo nos hemos corrompido contra ti. Le está diciendo a Dios. Y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaréis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. ¿Qué es lo que vemos? Lo que les he estado explicando. Nehemías está orando la palabra de Dios en su oración. Cuando estudian el Antiguo Testamento, ven que todo lo que está en esta oración son cosas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Su oración estaba llena de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, del versículo 1 hasta el 3. Sucederá que cuando hayan venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepientas en medio de todas las naciones a donde te haya arrojado Jehová tu Dios, te conviertas a Jehová tu Dios y obedezcas a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y toda tu alma, entonces Jehová haré volver a tus cautivos. Tendré misericordia de ti y volveré a recogerte de entre los pueblos a donde haya esparcido Jehová tu Dios. Dios había dicho claramente que si hacen esto, esto es lo que va a pasar, van a entrar en cautividad. Cuando nosotros nos alejamos voluntariamente de la palabra de Dios, invitamos dificultades innecesarias en nuestra vida. Pero fíjense que el Señor los restauró del cautiverio. ¿Cuándo? Cuando ellos se arrepintieron de su pecado y volvieron a Él y renovaron su compromiso a la obediencia. Versículo 10 y 11 de Nehemías. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a cerrar con esto. Fíjense lo que dice aquí. Le está diciendo Dios, cuida de nosotros. Dios, nosotros somos tu pueblo. Dios, nosotros somos tus siervos, somos tu gente. Dios, tú nos redimiste y deseamos reverenciar tu nombre. Familia, no hay ninguna persona perfecta en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en el Viejo Testamento. Lo que Dios estaba honrando aquí es cuando la gente de Dios, el pueblo de Dios, se arrepiente de su pecado, regresa al Señor y renueva su dedicación a Dios y a seguirlo. Daniel capítulo 9, versículo 18 y 19. Miren la manera en que Daniel cierra su oración. Dice, inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos, mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Cuando nosotros vemos a Dios de la manera apropiada, cuando vemos a Dios como Dios todopoderoso, un Dios grande, más grande que cualquier problema que tenemos en nuestra vida, un Dios temible, nuestros problemas se encogen y nuestra fe explota.
Hay que usar la palabra de Dios, familia. Hay que usar la palabra de Dios en nuestras oraciones. El Señor nos dio su palabra y le agrada al Señor, a nuestro Maestro, cuando el discípulo le repite la palabra y le dice: Dios, tú dijiste esto aquí en tu palabra. Fíjense que cuando Daniel oró de esta manera, dice la palabra, no lo leímos, pero dice que Dios mandó al ángel Gabriel. ¿Se acuerdan? Entonces vemos unas oraciones bien poderosas. Tenemos que aprender de este ejemplo y aplicar esto en nuestras propias oraciones con el Señor. Y también para cerrar les digo esto: si ustedes están luchando con el temor, hagan esa decisión hoy. Díganle al enemigo de nuestras almas: no más, no más. No voy a permitir que sigas paralizando mi fe. Voy a luchar confiando en mi Dios Jesucristo. Voy a luchar usando la palabra de Dios. Cualquier persona que necesite oración otra vez, por favor, vengan adelante. Por ese propósito estamos aquí, Fuente de Vida. Vamos a cerrar en oración y en una última canción, familia. Vamos a inclinar la cabeza, hermanos, y cerramos los ojos para poder orar. Si hay alguien aquí esta mañana que sabe en su corazón que el Espíritu Santo le está hablando, sabe esta mañana que necesita regresar a Dios, que necesita renovar tu compromiso con Dios, yo quiero orar por ustedes. Por favor, si hay alguien aquí que necesite esto, por favor levanten la mano. Amén, amén. Amén, familia. Y si hay alguien que desea recibir al Señor, por favor, vengan adelante después del servicio. ¿Hay alguien aquí que no ha recibido al Señor? ¿Alguien aquí que no conoce al Señor? Vamos a orar, familia. Padre Celestial, venimos a ti, nuestro Dios todopoderoso, grande y temible, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Te damos gracias por el poder de tu palabra. Te damos gracias por la libertad que tenemos hoy en Cristo. Te damos gracias, Señor, que tú eres el príncipe de paz. Tu palabra nos dice que si nos enfocamos completamente en ti, que tú nos das la paz perfecta que supera todo entendimiento. Y sabemos, Dios, que si luchamos en nuestra fe con tu palabra, que tú eres un Dios que nos trae libertad. Y si Dios, si toma tiempo la libertad, si toma tiempo llegar eso a nosotros, queremos que sepas que vamos a seguir alabándote, que vamos a seguir confiando en ti, justo como Job, sabiendo que el Señor da y el Señor remueve. Bendito sea mi Dios. Tú eres un Dios bueno y confiamos en ti. Y te pedimos, Señor, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos llenes con tu presencia, que nos des tu unción, Señor, y que nos des el poder que necesitamos esta semana para poder cumplir la misión, Dios, que tú tienes para nosotros en nuestras familias, en nuestros trabajos, Señor, en todo lo que tú nos has permitido ser parte. Ayúdanos, Señor. Abre nuestros ojos, Dios. Abre nuestros ojos para que podamos ver las cosas de tu manera, Dios. Por favor, Dios, haz tu buena obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.